Buenos días, mi nombre es Jaime Poveda y mi grupo está conformado por Armando Somet, José Aguirre y Walter Amaya. Les venimos a hablar sobre los géneros y modalidades sexuales. Los géneros sexuales son aquellos textos escritos y orales que se dan en la sociedad para generar interacción de opiniones entre las personas. Se caracterizan por tener un eje temático, es decir, un tema a tratar, por tener una estructura composicional y por tener un estilo, que sería el lenguaje que estos poseen. Tenemos distintos tipos de géneros sexuales, que serían el anuncio publicitario, que ese se encarga de llamar la atención del lector para dar a conocer algún producto o actividad. Tenemos el anuncio clasificado, que este se da de manera descriptiva y expositiva para poder llamar la atención en lo que sería el interlocutor y provocar reacción en este. Tenemos el artículo, que este se encarga de abordar un tema en específico de algún hecho de la actualidad, puede ser un artículo de opinión o un artículo científico. Tenemos lo que serían los minutos, que es un tipo de género textual, el cual pues se encarga de organizar formalmente una información para un evento, propuestas de acuerdos, entre otras cosas. Tenemos lo que sería el billete, que es un género textual, el cual pues se encarga de informar algo a alguien que se le tiene cierto grado de efectividad. Tenemos lo que sería el póster, que es pues un género textual llamativo para llamar la atención a la persona que lo lee, ya sea para promocionar pues un producto, una actividad. Tenemos lo que sería el cuento, que es un tipo de género textual narrativo que se clasifica en ser de terror, cuentos fantásticos o pues cuentos infantiles. Tenemos lo que sería la crónica, que es un tipo de género textual que se da de manera pues en las revistas o periódicos y sobre ellos de la actualidad. Tenemos lo que sería la declaración, que es un tipo de género textual en el cual se encarga de aclarar, manifestar o declarar algo en un documental. Tenemos el diario, que es aquel por donde la persona expresa sus sentimientos o deseos y también describir una experiencia cotidiana. Tenemos el correo electrónico, que este es un género textual que se da de manera digital, utiliza el lenguaje formal o informal, depende del texto que se desea mandar. Tenemos el ensayo, que este se encarga de organizar aquellas ideas eh, y opiniones de personas para al final dar una declaración personal, una reflexión crítica personal. Tenemos lo que serían las noticias, que es un tipo de género textual periodístico no literario y pues trata de temas sobre lo que sería la actualidad, temas cotidianos. Y por último tenemos el informe, que sería un tipo de género textual expositivo breve que utiliza un lenguaje formal sobre un hecho actual. Gracias. Buenos días, mi nombre es Armando Somet y hoy yo les vengo a hablar sobre las modalidades textuales. Bueno, las modalidades textuales también son conocidas como modalidades discursivas y estas son básicamente como formas en las que se adopta el texto, que sean escrito o oral. El texto puede variar de una modalidad dependiendo de lo que nos quiera transmitir, de la información que nos quiera transmitir. Pues no es usual que una modalidad se encuentre en un estado puro en el texto o se vea de manera explícita. Lo que sí es usual es que en el texto existan varias modalidades y pues una sobresalga o imponga a otra. Por ejemplo, en un cuento que es de carácter narrativo, tenemos lo que es que describan o a un personaje, a un lugar, un pensamiento, entre otras cosas. Entonces, nos hablan de que el texto, pues esto no va a ser de carácter descriptivo, sino que va a seguir siendo narrativo. Es decir, que el texto se identificará por la modalidad que más sobresalga o que más imponga, pues en el texto. Tenemos lo que son que existen 5 tipos de modalidades textuales, lo que son la argumentación, la descripción, la exposición, la narración y el diálogo. La argumentación, pues la argumentación tiene como propósito como convencer de una opinión o una idea al lector, pero esta opinión o idea es de manera propia. La opinión hace referencia a lo que es la tesis. La tesis es como eh, algo que ya está demostrado científicamente y que a partir de tu razonamiento pues lo vas a demostrar. Y pues esta tesis es la que organiza el texto en una serie de argumentos, lo que vendrían siendo la conclusión y la síntesis. La síntesis pues es algo similar a un resumen, pero esta más que todo se basa en lo que el autor quería inferir, no más o sea, recoge ideas principales del autor en vez de las del texto más que todo. Por esto es prácticamente el lector quien lo publica.
Y la conclusión viene siendo como un recorrido pues de toda la información que ya habíamos razonado, que ya habíamos dicho, y pues lo utilizamos de manera de cierre para acabar con el texto. Se pueden ver varios ejemplos de textos argumentativos tales como el ensayo, la reseña o la monografía. La descripción hace referencia a lo que es la modalidad descriptiva, y esto más que todo se basa en presentarle como al texto una información de personajes, de lugares, de animales, de pensamientos o ideas. Pues la descripción puede ser de carácter objetivo o subjetivo. El objetivo hace referencia a lo que es pues descomponer cada cosa pues sin darle ningún tipo de valoración. Y lo subjetivo, cuando tú descompones toda la información, pero tienes en cuenta los sentimientos y todo, y los valores que había pues mencionado el autor. Pues algunos textos en los que se ve reflejado este tipo de modalidades como el retrato, el diario, el paisaje y la memoria. Ahora seguimos con la exposición, que es la modalidad expositiva, y esta nos habla más que todo de explicar un acontecimiento de algo en específico. Pues este tipo de modalidad organiza la información de manera deductiva o inductiva, que viene siendo de lo particular a lo general o de lo general a lo particular. Y pues a través como de una serie de instrucciones que da el autor para que el lector se le facilite mucho más la comprensión de la lectura. En estos tenemos lo que es como los informes, los diccionarios, las noticias, las guías, entre otras. También existe lo que es la narración, que la narración nos habla más de como de acontecimientos que tienen como característica que siguen una cronología. Esto quiere decir que una acción conlleva a otra, por lo cual esto se desencadena de forma causal. Varios autores pues intentan lo que es como esto se da de manera cronológica, pues varios autores lo que buscan es que distintas estrategias para que no sea muy predecible la historia, ya que en la actualidad se están dando lo que es que todo es muy repetitivo, todo es muy cíclico, todas las historias se tratan como de príncipes, de magia, de cosas así. Esos son los temas principales de todas las historias. Entonces, los autores buscan una originalidad, una creatividad para llamar la atención del público. Entre estos tenemos lo que es el cuento, las leyendas, los mitos, entre otras. Y el diálogo lo que hace es como evidenciar los enunciados más que todo entre dos o más personajes. Básicamente nos habla de establecer conversaciones y tienen como característica que es algo lógico y tienen un tema en común. Como excepción tenemos lo que es el teatro del absurdo, que esto es un método de teatro según el siglo XX, que prácticamente en los años 1940, 1970, y pues este tipo de teatro buscaba como romper estereotipos de todos los teatros que había en aquella época, porque antes los teatros pues solo utilizaban lo que era pues temas de príncipes, temas de romance y cosas así. Entonces estos teatros del absurdo buscaban abordar unos temas mucho más complejos y más profundos, tales como la soledad, la depresión, la vida y la muerte, entre muchas otras cosas. Entonces el diálogo básicamente nos habla sobre también preguntas y respuestas. Y entre este tipo de modalidad podemos tener lo que son las entrevistas, que hace referencia a una conversación, más que todo un entrevistador y un entrevistado. El entrevistador lo que hace es plantearle preguntas y el entrevistador responde. Y esto se usa más que todo para lo que es la investigación y cuando tenemos una entrevista para un trabajo y cosas así. Y por último tenemos lo que es un debate, que básicamente nos habla sobre una discusión cuando dos o más personas tienen un mínimo de conocimiento específico sobre algún tema. Para poder debatir entre ellos se necesita pues el conocimiento, y esto conlleva a una mejor respuesta
de que pues los dos nos habían sido una mejor respuesta de la que ya se tenía previamente pues hecha. Bueno, ahora el siguiente compañero nos va a hablar. Las modalidades de texto las podemos encontrar solas o frecuentemente combinadas entre sí. Las podemos encontrar tanto en la lengua oral como en la lengua escrita y se utilizan con diferentes objetivos comunicativos, ya sea explicar, informar, compartir un sentimiento o experiencia, divertir, persuadir, demostrar un saber determinado, crear un mundo de ficción, etc. Están presentes en toda clase de textos según su ámbito de uso. La podemos encontrar tanto en los textos literarios, que son los líricos, narrativos y dramáticos, en los científicos o técnicos, humanísticos, jurídicos y administrativos, periodísticos y también publicitarios. En diferentes situaciones comunicativas y en función de qué mensaje queremos expresar, construimos textos con características diferentes. Ahora les voy a hablar sobre algunos ejemplos de las diferentes modalidades textuales. Entre estos se encuentra la descripción, que este es el que define las características de un personaje, un paisaje o un objeto también. Un ejemplo de esto sería: mire el ancho sombrero con plumas, los tirabuzones cortesanos, el cuello de encaje blanco y el rostro delgado y severo encuadrado entre todo lo anterior. El ejemplo de la narración, que son los que narran los hechos sucedidos a unos personajes en un tiempo y lugar determinado. Un ejemplo de esto sería: el dolor se reflejó en la cara de la mujer que apretó el brazo de cualquier personaje, en este caso sería Don, y este reaccionó de una manera de que soltó a la mujer y echó a correr. El otro ejemplo de texto argumentativo sería de exposición, que se trata de informar o difundir algún conocimiento, que un ejemplo de esto sería: la globalización es un proceso actual que afecta a todo el planeta en consecuencia del incremento de los intercambios y el auge de las nuevas tecnologías de la comunicación. Y por último vamos a terminar con el diálogo, que se trata de representar una conversación, así como las conversaciones que aparecen ya sea en algunos tipos de textos. Por ejemplo, ¿qué significa domesticar? No eres de aquí, dijo el zorro. ¿Qué buscas? Busco a los, dijo el principito. ¿Qué significa domesticar? Estos serían los 4 tipos de ejemplos de los diferentes textos argumentativos, de las modalidades textuales. Hola, mi nombre es Walter Amaya y les voy a hablar sobre lo que son las características de los géneros textuales. Bueno, son aquellas características que encontramos en un texto al leerlo, como por ejemplo la objetividad, la subjetividad, las marcas textuales y los prototipos textuales. Eh, por ejemplo, la objetividad se refiere a la capacidad de redactar un texto para centrar el tema y este tenga una coherencia. No podemos confundir lo que son los tipos textuales con los géneros textuales. Como lo vimos anteriormente, los tipos textuales son aquellos que tienen un número limitado, mientras que los géneros textuales son casi que ilimitados. ¿Por qué? Porque se sitúan en una lengua determinada y en un momento histórico determinado de la historia. En conclusión, los géneros textuales están bastante relacionados con el entorno social que los rodea. Algunos ejemplos de géneros textuales serían la carta y el correo electrónico, los discursos, las entrevistas, etc. Algunas ventajas de los géneros textuales son que mejora la escritura, mejora la oralidad, fomenta la comunicación. Muchas gracias.